Cuando el turista moderno observa las ruinas de un castillo medieval, su imaginación suele pintar escenas románticas. Nos imaginamos torneos caballerescos, banderas ondeando, banquetes en enormes salones y bellas damas esperando en altas torres. El cine y la literatura nos han acostumbrado a ver el castillo principalmente como una vivienda, una propiedad élite del pasado, símbolo de estatus y riqueza. Sin embargo, esta imagen está incompleta y a menudo es engañosa. Para entender la verdadera naturaleza de estas construcciones, debemos dejar de lado la romantización y ver el castillo desde el punto de vista de un ingeniero militar o un administrador pragmático. El castillo medieval verdadero no es un palacio ni simplemente una casa bonita. Es una máquina, un mecanismo complejo, costoso y mortal, diseñado con un único objetivo: asegurar la supervivencia y el control del territorio cuando la autoridad central es débil y los vecinos son agresivos. Imagina un barco de guerra moderno o una base fortificada en una zona de combate. Difícilmente alguien los describiría como acogedores. Allí el espacio es limitado, huele a aceite y pólvora, y cada metro cuadrado se usa para almacenar suministros o armas. El castillo cumplía exactamente esa misma función. Era un acorazado de piedra anclado en la cima de una colina que se negaba a moverse. La historia de los castillos, como la conocemos, comienza aproximadamente en el siglo X, aunque la gente ha construido fortificaciones desde siempre. Pero es en este periodo cuando en Europa se establece un concepto único: la fortaleza privada. Esta es una distinción importante. Las murallas de las ciudades protegían a la comunidad, los fuertes romanos defendían el imperio, y el castillo protegía a un feudal específico, su familia y sus sirvientes más cercanos. Inicialmente, eran estructuras de madera y tierra. El esquema clásico de la Alta Edad Media se llamaba Motte y Bailey. Motte era un montículo, donde se erguía una torre de madera, el último refugio. Bailey era el patio al pie de la colina, cercado por una estaca, donde vivían las personas y el ganado. Era barato, fácil, y se construía con la ayuda de los campesinos en un par de meses. Sin embargo, la madera tenía un defecto fatal: ardía fácilmente. Flechas incendiarias o un buen fuego podían destruir la fortificación en poco tiempo. Por eso, cuando la economía de Europa se estabilizó un poco, alrededor de los siglos XI y XII, comenzó la era de la piedra. En este momento, los castillos se convirtieron en esas enormes máquinas de guerra de las que hablamos. La construcción de piedra era un lujo increíblemente caro. Levantar un castillo serio podía tomar 10 o 20 años y agotar el presupuesto de un pequeño estado. Nadie gastaría tales recursos enormes solo para tener una vivienda cómoda. De hecho, la vida en un castillo de piedra era un duro desafío en términos de comodidad. La piedra es fría, húmeda y no retiene bien el calor. Entonces, ¿por qué se construían? El castillo funcionaba como una herramienta de dominación. Permitía a una guarnición de 50 hombres controlar un área de 20 kilómetros a la redonda. Los campesinos sabían que mientras el castillo estuviera en pie, los impuestos debían ser pagados y las revueltas estaban destinadas al fracaso. Un ejército enemigo que invadía el territorio no podía simplemente pasar de largo. Dejar detrás una guarnición que pudiera salir en cualquier momento y cortar las líneas de suministro era suicida. Los castillos debían ser sitiados, y los asedios son tiempo, dinero y enfermedades para los atacantes. Así, el castillo era un verdadero multiplicador de fuerza ingenieril. Permitía a un pequeño número de personas enfrentarse a un gran ejército. Cada detalle de su arquitectura, desde la forma de los merlones en la pared hasta el ángulo de las saeteras, no es decoración. Es una solución ingenieril calculada, resultado de la experiencia de generaciones anteriores. No hay elementos casuales. Si la escalera gira a la derecha, hay una razón. Si el pasillo da un giro brusco, es una trampa. Si hay un agujero en el suelo, no está para ventilar. En las próximas 2 horas, descompondremos este mecanismo en sus partes. Exploraremos lugares poco comunes: las frías letrinas, los muros azotados por el viento y las cocinas sofocantes. Veremos cómo funcionaba esta máquina de piedra, cómo mataba enemigos y, a veces, cómo sus propios habitantes morían de enfermedades y frío. Pero antes de levantar muros, hay que entender sobre qué descansan.
Cualquier construcción comienza con la elección del lugar, y en la Edad Media, un error en esta fase podía costar vidas. Elegir el lugar para construir un castillo fue una de las decisiones más importantes en la vida de un feudal. Un error en el grosor de la pared se puede corregir con un contrafuerte o una torre externa, pero un error en la ubicación es irreversible. Si el castillo está en un sitio sin agua o fácilmente flanqueable, se convierte en un montón de piedras inútiles, sin importar cuánto oro se invierta en él. La imagen del castillo, tan conocida, es la de una fortaleza inexpugnable en la cima de un acantilado. Es hermosa, imponente y parece ideal militarmente. La altura proporciona una gran ventaja. Una flecha lanzada desde arriba vuela más lejos y golpea más fuerte. Mientras tanto, los asaltantes deben escalar una pendiente empinada, sufriendo un ataque de piedras y agotándose antes de tocar la pared. Sin embargo, construir en la cima de una roca tiene un gran inconveniente: la pesadilla logística. Imaginen que necesitan transportar miles de toneladas de piedra, madera y cal a gran altura. No hay caminos, ni camiones, solo carretas, bueyes y espaldas humanas. Construir un castillo en las alturas era muchas veces más caro que en las llanuras. Además, la guarnición en la cima necesita agua. Hacer un pozo a 50 o 100 metros de roca granítica hasta alcanzar la capa freática era una labor titánica que podía llevar años. Ha habido casos en los que un castillo se rendía no porque sus paredes cayeran, sino porque sus defensores morían de sed, mirando los ríos en el valle abajo. Entonces, ¿por qué los constructores subían tan insistentemente a las rocas? La razón principal no era solo la altura, sino lo que había bajo sus pies: el cimiento. En la guerra medieval de asedios, el mayor enemigo de las paredes no era la catapulta, sino la pala. Si un castillo estaba construido sobre un suelo blando, barro o arena, los asediantes empezaban a cavar un túnel. Hacían una mina bajo el cimiento de la pared, la apoyaban con vigas de madera, llenaban el espacio con paja y grasa de cerdo, y luego le prendían fuego. Las vigas ardían, la tierra se hundía, y un gran trozo de la pared caía en el agujero, abriendo un pasaje para el ataque. La roca era la única garantía total contra la minería. Cavar un túnel en granito con herramientas medievales era prácticamente imposible, especialmente bajo el fuego de las murallas. Por eso, los señores soportaban el viento, el frío y los problemas de agua solo para construir su fortaleza sobre un cimiento monolítico. Sin embargo, no todos los castillos se construían únicamente por motivos defensivos. La segunda función, no menos importante, era el control. Aquí entraba en juego la dura economía. Un castillo a menudo se construía no donde era más fácil defenderse, sino donde podía generar ingresos, es decir, en los llamados puntos de aduana. El lugar ideal para este tipo de castillo era una curva de un río navegable, un puente o un estrecho paso montañoso. Los comerciantes llevaban mercancías y debían pagar un peaje por pasar por las tierras del señor. Si el castillo estaba perdido en una montaña inaccesible, el comerciante simplemente podría pasar de largo por el valle. Por eso, los feudales a menudo llegaban a un compromiso: bajaban de las montañas hacia las carreteras. El castillo debía hacerse visible sobre la ruta comercial, como una espada de Damocles, recordando que había que pagar. También existía un tercer tipo de terreno, menos evidente, que a los ingenieros les gustaba tanto como las rocas: los pantanos. A primera vista, construir una pesada estructura de piedra en un terreno pantanoso parece una locura, pero desde el punto de vista táctico, el pantano es un gran aliado. Las pesadas máquinas de asedio, torres, arietes, trebuchets, pesan toneladas. Transportarlas por el pantano es imposible, se hunden. La infantería tampoco puede atacar en formación. Los soldados se hunden en el barro, convirtiéndose en objetivos fáciles para los arqueros. Excavar un túnel en el pantano es inviable, pues se llena de agua al instante. Los ingenieros resolvían el problema del cimiento en los pantanos de manera ingeniosa. Clavaban cientos de pilotes de roble en el fondo. El roble, al estar bajo el agua sin acceso al oxígeno, no se descompone. Por el contrario, con el tiempo se vuelve denso y duro como el hierro. Encima colocaban troncos, añadían tierra y sobre esta base construían las paredes de piedra.
Muchos de estos castillos aún se mantienen en pie, apoyados en pilotes de madera introducidos hace 800 años. Así, la geografía dictaba la construcción. Un castillo en las rocas era compacto, alto y adaptado al terreno del acantilado. Por el contrario, un castillo en la llanura o pantano a menudo tiene una forma geométrica regular, cuadrada o rectangular, porque los ingenieros no estaban limitados por las caprichosas formas de la naturaleza y podían construir según un plan ideal. Pero sea cual sea el terreno, piedra, orilla de río o pantano, solo tener un cimiento no es suficiente. Las paredes por sí solas no detienen al enemigo, solo lo retrasan. Para evitar que el oponente se acerque demasiado, era necesario crear un obstáculo artificial. La primera línea de defensa con la que se encontraba cualquiera que se atreviera a acercarse al castillo. Se trata de los fosos, y a pesar de lo que se cree popularmente, el agua en ellos era más bien una excepción que la regla. La palabra foso evoca en la mayoría de las personas la imagen de un amplio anillo de agua alrededor de muros, donde pueden nadar cisnes o incluso cocodrilos, si se trata de fantasía. Pero la realidad de la fortificación medieval era mucho más prosaica y seca. La mayoría de los fosos de castillos en Europa jamás se llenaban de agua. La razón es sencilla: los mejores castillos estaban ubicados en colinas. Hacer que el agua suba hasta la cima de una colina para llenar una gran zanja era casi imposible para un ingeniero medieval. Por eso, el foso clásico era simplemente una profunda y ancha excavación en la tierra. Pero llamarlo simple agujero sería un error. Era una zona de muerte cuidadosamente planificada. El foso seco cumplía varias funciones. Primero, aumentaba artificialmente la altura de los muros. Si la pared mide 10 metros y el foso delante tiene 5 metros de profundidad, el asaltante, que está en el fondo, ve una barrera de 15 metros. Se necesitan escaleras más largas, son más pesadas de arrastrar y caer de ellas puede ser mortal. Además, el perfil del foso era crucial. Raramente se hacía con un fondo plano, que es conveniente para el enemigo porque pueden descansar, reunir escaleras o colocar un ariete. Los ingenieros preferían un perfil en forma de V. Las paredes del foso se unían en la parte inferior en una estrecha abertura, lo que hacía imposible mantenerse en pie. Los soldados se deslizaban hacia abajo, formando un grupo, convirtiéndose en un blanco perfecto para los ballesteros y las piedras que caían desde arriba. Para hacer la vida de los atacantes aún más insoportable, a menudo se convertía el fondo del foso seco en un campo minado. Allí se cavaban trampas de lobos, pequeños agujeros profundos con una estaca afilada en el fondo. Estas trampas se camuflaban con ramitas y césped. Al pisar una de estas trampas, el soldado caía y sufría una grave lesión, a menudo llevando a la gangrena. Imagine un ataque a la carrera bajo el fuego. Las filas delanteras caen en las trampas, las traseras tropiezan y el ataque se ahoga antes de comenzar. A veces, toda la pendiente delante del foso se llenaba de ajos de hierro, picos que siempre caen con la punta hacia arriba. Esto era barato, pero efectivo para detener la caballería y mutilar a la infantería. Delante del foso, a menudo se colocaba una empalizada, una cerca de madera. ¿Para qué sirve? Para que el enemigo no pudiera acercarse al borde del foso y comenzar a llenarlo de estacas. La empalizada obligaba a los atacantes a gastar tiempo y esfuerzo en destruirla antes de acercarse a la pared de piedra principal. Y el tiempo en un asedio siempre juega a favor de los defensores. No obstante, los fosos de agua existían. Generalmente se construían en castillos de llanura, donde el nivel de las aguas subterráneas lo permitía, o donde se podía desviar el cauce de un río. Un foso de agua otorgaba una ventaja considerable. Hacía imposible el túnel. Como se ha mencionado, no se puede cavar un túnel bajo el agua, ya que se inundará. Así, para los castillos en terrenos blandos, el agua era vital, una protección contra el colapso de las murallas. Sin embargo, el foso de agua también tenía un lado oscuro y asqueroso, que no sale en las novelas de caballería. Era una bomba biológica bajo las ventanas del propietario del castillo. En las películas, el agua en el foso es clara y azul. En la realidad, era un charco estancado y hediondo. A menudo, las aguas residuales de los desletrinas del castillo,
las sobras de la cocina y los cadáveres de animales caían allí. Aunque el agua corriente a veces no era suficiente para lavarlo todo, en verano, bajo el intenso sol, el aroma de dicho foso era tan denso que irritaba los ojos. Esto creaba graves problemas sanitarios. Mosquitos, nubes de moscas y ratas abundaban. El agua estancada se convertía en un criadero de disentería, tifus y cólera. La guarnición, viviendo en un ambiente tan insalubre, podía enfermar antes de que el enemigo lanzara la primera flecha. Además, los atacantes conocían bien esta debilidad. Si el foso se alimentaba de un arroyo, podían obstruir la presa más arriba, convirtiendo la temible barrera de agua en un pantano de barro que podían cruzar. O viceversa, si el castillo estaba en un valle, podían romper la presa e inundar los almacenes, arruinando las provisiones. El agua era un aliado caprichoso. En invierno se congelaba, transformando la barrera en una pista de hielo que permitía a los enemigos acercarse a las murallas. Los defensores tenían que salir cada noche para romper el hielo con palas y hachas, arriesgándose a recibir flechas desde la oscuridad, para evitar que el agua se convirtiera en camino de asalto. Así el foso, ya sea seco o húmedo, era la primera línea de presión psicológica y física. Decía al enemigo: no has llegado a la pared, pero ya arriesgas romperte una pierna, ahogarte en excrementos o contagiarte. Superar el foso requería enormes esfuerzos de ingeniería. Había que construir puentes y rellenar grandes áreas bajo el fuego del enemigo. Aún así, se podía superar el foso. Pero detrás de él, el enemigo encontraría la pared. Y en la pared estaba el único pasaje que atraía con su aparente accesibilidad: las puertas, el punto que los ingenieros convertían en el nudo más complicado y engañoso de toda la defensa. Cualquier fortaleza es tan fuerte como su eslabón más débil. En cada castillo, por poderoso que sea, siempre hay un enorme agujero en la pared: la puerta. Este es el paradoja de la fortificación. El castillo necesita estar aislado para protegerse, pero a la vez debe estar abierto para vivir. A través de las puertas pasan carretas con grano, salen patrullas y entran mensajeros. No se puede sellar la entrada. Así que los arquitectos medievales optaron por otro camino. Si el agujero en la defensa no se puede eliminar, hay que hacerlo el lugar más mortal del complejo. Crearon la ilusión de accesibilidad. Las puertas atraían al enemigo como la boca de un depredador. Prometían un asalto fácil, pero en realidad se trataba de una mortífera trampa. La entrada a un castillo serio nunca es directa. La línea recta es el mejor amigo del ariete. Si se tiene un buen impulso, se puede golpear las puertas con gran fuerza. Para quitarle inercia al enemigo, los ingenieros construyeron un barbicán. Esta es una fortificación separada, ubicada antes de las puertas, a menudo en forma de torre o pared en U. El barbicán obligaba al camino a serruchar. El enemigo no podía simplemente correr hacia las puertas. Debía avanzar en zigzag, girando hacia las paredes con su lado derecho. ¿Por qué el lado derecho? Porque el soldado sostiene el escudo con la mano izquierda. Así la parte derecha, donde tiene la espada, queda expuesta a las flechas que vienen de las paredes del barbicán. Este es el primer filtro. Si los asaltantes superaban el barbicán, se encontraban con el puente levadizo. En las películas, a menudo vemos a los guardias girando una polea para levantar pesados troncos de roble. En realidad, los ingenieros valoraban la velocidad y la ligereza. La mayoría de los puentes contaban con un sistema de contrapeso. Grandes piedras o pesos de plomo estaban escondidos en nichos de la pared o en un sótano debajo de las puertas. Gracias a la física, el puente de varias toneladas quedaba tan bien equilibrado que podía levantarse fácilmente por una sola persona en segundos. Cuando se levantaba, el puente cerraba el paso, convirtiéndose en una pared de madera adicional, a menudo reforzada con hierro para evitar que fuera incendiada. Pero aun si el enemigo rompía el puente o lanzaba sus tablas por el abismo, no entraba al patio del castillo, sino a una trampa de piedra. Este espacio dentro de la torre de la puerta se llamaba el paso de la puerta, aunque sería más apropiado llamarlo la zona de muerte. Allí reinaba la penumbra, y lo primero que encontraban los atacantes era la herse, una reja de roble e hierro con picos afilados abajo.
La herse no se abría como una puerta de bisagra, caía desde arriba por canalones en la mampostería. Derribarla con un ariete era casi imposible, ya que se movía libremente en sus ranuras, absorbiendo la energía del golpe. ¿Levantarlas con palancas desde abajo? Imposible, pesaban toneladas. Generalmente, había 2 o 3 herse en la torre de la puerta. La táctica era brutal. Los defensores dejaban que el primer contingente enemigo, los más fuertes y agresivos, irrumpiera en el túnel. Luego caía la herse trasera, aislándolos de sus fuerzas principales. Después caía la herse delantera. Las personas quedaban atrapadas en un angosto corredor, hombro con hombro, sin poder alzar su espada. Y así comenzaba la masacre. En el techo abovedado sobre sus cabezas se abrían agujeros asesinos, pequeños tragaluces que llevaban a la sala de guardia en la parte superior. A través de estas aberturas, los defensores podían destruir de forma segura a los enemigos atrapados abajo. En contra de los mitos de Hollywood, raramente se arrojaba aceite hirviendo por esos agujeros. El aceite era caro, comida y combustible. Gastarlo en el enemigo era un lujo inaceptable. Se arrojaba agua hirviendo, que es más económica y efectiva. Se lanzaban piedras. Pero el arma más temida era la arena caliente. El aceite o el agua se deslizan de las armaduras, pero la arena caliente se cuela en cualquier rendija de las armaduras, se mete bajo la ropa, se adhiere a la piel sudorosa y provoca quemaduras horribles, haciendo que los caballeros se quiten la protección. El pánico en un espacio cerrado mata más rápido que cualquier arma. Los cuerpos se acumulaban, creando una barricada para las siguientes oleadas de ataque. En las paredes del paso de la puerta a menudo había estrechas saeteras, dirigidas hacia el pasillo interno. Los ballesteros podían disparar a quemarropa a los que irrumpían, manteniéndose a salvo tras la mampostería. Incluso la puerta que bloqueaba el camino tenía su truco. A menudo se hacía una pequeña puerta, una abertura por la que solo podía pasar una persona encorvada. Esto permitía que los mensajeros o viajeros solitarios entraran sin abrir las puertas principales. Si el que entraba resultaba ser un asesino, tendría que comenzar la pelea en una posición incómoda, con la cabeza baja, contra un guardia listo para atacar desde arriba. Así, las puertas eran un complejo sistema de ingeniería. Era un filtro para los que entraban. Para un amigo, era una entrada solemne decorada con escudos. Para un enemigo, un túnel oscuro donde cada paso podía ser el último. Pero supongamos algo increíble. El enemigo ha entrado. Las herses están levantadas o rotas. La guardia ha sido superada. El ejército invasor irrumpe dentro. ¿Parece una victoria? No. Porque detrás de las puertas les esperaban no aterrados habitantes, sino un anillo de muros y torres diseñadas para dominar cada centímetro del espacio interno. La geometría del castillo seguía trabajando en contra de los invasores, incluso dentro. Si le pides a un niño que dibuje un castillo, probablemente dibujará una muralla con almenas y una torre cuadrada. Este es un arquetipo que tenemos en nuestra mente. Pero, desde la mirada de un ingeniero militar del siglo XIII, una torre cuadrada es un error casi criminal. La historia de la fortificación medieval es una constante carrera armamentista entre la piedra y el proyectil. La evolución de las torres es uno de los capítulos más fascinantes de esta historia. Las primeras torres de piedra eran cuadradas o rectangulares. Tiene sentido. Construir paredes rectas es más fácil y las habitaciones rectangulares son más prácticas. Sin embargo, cuando estalló la guerra, 2 defectos fatales salieron a la luz. El primero son las esquinas. Son los puntos más vulnerables. Si los asediadores cavaban un túnel o usaban un ariete, siempre apuntaban a las esquinas. Rompe una esquina y las 2 paredes que se unen en ese punto se desploman. El segundo defecto son las zonas muertas. Imagina que eres un arquero en una torre cuadrada. El enemigo está justo contra la muralla y no lo ves. La pared te lo bloquea. Para dispararle, tienes que asomarte, exponiéndote al fuego enemigo. Alrededor de la torre cuadrada se formaban zonas muertas, donde el enemigo podía colocarse sin temor, usando escaleras o preparando una mina. Los ingenieros encontraron la solución en la naturaleza y los romanos: el círculo. Una torre redonda no tiene esquinas que se puedan derribar fácilmente. Además,
Las piedras lanzadas con catapultas rebotaban en su superficie curva sin causar daños directos. Pero lo más crucial es la visibilidad. Desde una torre circular, los defensores podían disparar a todo el espacio alrededor. Esto permitía que diferentes sectores de tiro se cubrieran entre sí. Un enemigo tratando de esconderse tras una torre recibía disparos desde otra. La muralla se volvía un sistema interconectado, donde cada parte protegía a la otra. Sin embargo, la zona muerta debajo de los pies seguía siendo una preocupación. ¿Cómo neutralizar al enemigo que ya estaba en la puerta? La respuesta ingeniosa fue las machicolaciones. Originalmente eran estructuras de madera. Se construían galerías de madera en la parte superior de la muralla, con agujeros en el suelo. Desde allí, los defensores podían disparar o lanzar objetos pesados. Estas galerías de madera, llamadas gurdicias, eran vulnerables al fuego, así que a finales del siglo XIII se reemplazaron por piedra, construyendo salientes en soportes de piedra con agujeros. Este invento cambió todo. Ahora los defensores estaban protegidos, pero podían vigilar cada centímetro bajo la muralla. La gravedad se convirtió en el arma más poderosa. Una piedra de pocos kilos, lanzada desde 15 metros, podía causar tanto daño como una bala. Desde las machicolaciones, se lanzaba agua para apagar puertas en llamas, cal que quemaba topones y también excrementos para infectar heridas. La muralla era transparente para los defensores, pero impenetrable para el enemigo. Otro ingenio era la saetera. Desde afuera, parece una hendidura estrecha, casi inapropiada para disparar. Pero desde dentro, se abre en un amplio ángulo, llamado el amanecer. Esta forma permite que el arquero esté protegido mientras dispara, minimizando el riesgo de que le acierten. Con la llegada de las ballestas, las saeteras evolucionaron. Se necesitaba más espacio horizontal, por lo que aparecieron nuevas ranuras y agujeros para facilitar el uso de las armas. Sin embargo, lo más importante en una muralla es la altura. Las murallas no solo eran difíciles de escalar, sino que también jugaban con la psicología y la física del asalto. El asalto con escaleras es un proceso aterrador. Debes cargar y levantar la escalera, y mientras subes, quedas vulnerable. Alguien desde el castillo, incluso sin disparar, podía hacer que la escalera cayera con un simple empujón, haciendo que los soldados cayeran de alturas peligrosas. Los merlones también tenían su propio ritmo. Un merlón alto ofrecía cobertura, mientras que uno bajo permitía disparar. Muchas veces, había ranuras para observar el campo de batalla sin exponerse demasiado. Así, las murallas de un castillo no son simplemente una cerca. Son un sistema geométrico diseñado para eliminar fuerzas enemigas. No hay líneas rectas donde resultarían peligrosas. Cada estructura tiene una función para proteger a los defensores. Pero las murallas son solo el exterior. Dentro de ese perímetro de piedra bullía la vida. Si cruzamos las puertas y evitamos las trampas mortales, nos encontraremos en un patio interior. Y, contrariamente a lo que se podría esperar, allí nos recibe el bullicio y el ajetreo de un mercado rebosante. Cuando hoy visitamos castillos restaurados, nos encontramos con jardines verdes bien cuidados, caminos de grava limpios y una silenciosa majestuosidad. Esta imagen, cuidadosamente mantenida por los museos, es probablemente la mayor mentira que vemos. Si pudiéramos transportarnos al siglo XIII y entrar en el patio de un castillo en funcionamiento, lo primero que nos golpearía no sería la grandeza de la arquitectura, sino un olor denso y pesado. El olor a estiércol, humo de fragua, desechos en descomposición, cuerpos humanos sin lavar y lana mojada. El patio, o baile, no era un parque para pasear. Era una zona industrial, un corral y un cuartel, todo en un espacio de unos pocos cientos de metros cuadrados. Lo que vemos ahora, las paredes de piedra vacías, son solo el esqueleto del castillo. Su carne eran decenas de estructuras de madera que ya habían desaparecido. El patio estaba tan lleno que a veces era difícil pasar con una carreta. A lo largo de las paredes de piedra había graneros, cobertizos, talleres, almacenes y cabañas de sirvientes. Cada metro cuadrado de tierra dentro del perímetro protegido valía mucho dinero, y dejarlo vacío era una locura.
La vida aquí hervía desde el amanecer hasta el anochecer, y los principales habitantes del patio no eran personas, sino animales. El castillo tenía que alimentarse por sí mismo, especialmente en caso de asedio. Por esto se mantenían cerdos que a menudo deambulaban libremente, comiendo basura. Había gallinas, gansos y a veces incluso vacas. Pero el rey del mundo animal en el castillo era el caballo. El corcel de batalla del caballero, el destrier, costaba una fortuna, como un auto deportivo de lujo. Para estos animales se construían establos separados, y su cuidado era una prioridad. Además de la élite, en el castillo vivían decenas de caballos de trabajo, mulas y bueyes. Imagina la cantidad de estiércol que produce un centenar de grandes animales diariamente. En el espacio cerrado de las paredes de piedra, el problema de la eliminación de residuos era grave. Si el sistema de drenaje no funcionaba, casi nunca lo hacía en días lluviosos, el patio se convertía en un pantano de barro y excrementos. No crecía hierba. La tierra estaba pisoteada hasta la dureza del hormigón o empapada hasta convertirse en lodo. Para no hundirse en la suciedad, se colocaban pasarelas de madera por donde la gente corría de un edificio a otro. En medio de este caos y ruido, trabajaban especialistas vitales. La persona más importante en el patio era el herrero. La fragua en el castillo funcionaba constantemente. Era un taller de reparaciones para la guarnición. Las espadas se desafilaban, las armaduras se doblaban, las herraduras se desgastaban. Pero el herrero no solo fabricaba armas. Forjaba clavos, bisagras para puertas, cadenas y herramientas para albañiles. El sonido del martillo y el hollín negro del carbón eran constantemente parte de la vida en el baile. A menudo, carpinteros, toneleros y curtidores trabajaban cerca. El olor del cuero curtidificado y de productos químicos añadía su propia fragancia al ambiente del patio. Aquí a menudo estaba la cocina, generalmente en un edificio de piedra separado, para reducir el riesgo de incendio. Pero de eso hablaremos más tarde. Es importante entender que el baile era un lugar donde las capas sociales se mezclaban. Aquí un sirviente podía verse con un caballero y la cocinera podía discutir con el caballería. ¿Dónde vivían todas estas personas? Una gran parte de la población del castillo, soldados comunes, sirvientes, artesanos, no tenía su propia habitación. Dormían donde trabajaban. Los caballeros dormían sobre heno en los establos, lo cual en invierno era incluso un privilegio, ya que los animales proporcionaban calor. Los soldados podían dormir en cuartos de guardia o directamente en el suelo del gran salón, extendiendo esteras de paja. No existía el concepto de espacio personal para un plebeyo en el castillo. Siempre estaba a la vista, siempre en la estrechez, siempre con ruido. Otro detalle importante, pero poco visible del patio, eran los almacenes. Estamos acostumbrados a pensar en tesoros de oro, pero el verdadero tesoro del castillo era el grano, el heno y la leña. Grandes graneros ocupaban una parte significativa del patio. El heno para los caballos es voluminosa y peligrosa. Tenía que mantenerse seco. Si el heno se pudría, los caballos caerían. Si se pudría el grano, la guarnición moriría. La lucha contra ratas y humedad se libraba aquí tan ferozmente como la lucha contra enemigos externos. Durante la guerra, el patio cambiaba. Cuando el enemigo se acercaba, los campesinos de las aldeas cercanas corrían al castillo. Traían su ganado y pertenencias. El patio, ya de por sí estrecho, se convertía en un campo de refugiados. La gente dormía al aire libre, cocinaban en hogueras, y aquí mismo hacían sus necesidades. En esos momentos, la falta de higiene era más temible que las flechas enemigas. Un brote de disentería en un patio abarrotado podría acabar con los defensores más rápido que cualquier asalto. Por eso el patio se construía con una ligera inclinación, para que el agua de lluvia arrastrara las impurezas hacia los desagües que se dirigían bajo la pared. Los ingenieros entendían, la suciedad es muerte. Pero nunca lograron vencerla por completo. Así, el patio interior era el corazón del castillo, pero un corazón sucio, ruidoso y tosco. Era el compartimento de motores de un barco. Aquí se hacía el trabajo sucio que garantizaba la supervivencia. Pero sobre este mar de suciedad, ruido y olores
se erguía una torre que parecía decir: «Yo no soy parte de este caos». La ciudadela, el donjón, el lugar donde vivía el Lord y donde se guardaba la última esperanza de defensa. Para llegar allí, había que pasar otro umbral de protección, ya que el Lord no confiaba ni en su propio patio. Si el patio interno del castillo era su sucio y ruidoso cuerpo, el donjón era su cabeza. Como cualquier cabeza, prefería estar más alta y alejada del bullicio de las extremidades. Al observar la silueta de un castillo clásico, nuestra mirada se dirige inevitablemente hacia la torre más alta y masiva, el donjón, o keep, como se decía en Inglaterra. La palabra donjón proviene del latín dominus, señor. No es solo un nombre, es la esencia del edificio. Esta torre era la manifestación de la autoridad del Lord, dominando el paisaje y a sus enemigos, pero también a sus propios súbditos. La característica más destacada del donjón, que llama la atención de los observadores, es su cerrada paranoia. Era un castillo dentro de un castillo. Si los muros exteriores caían y el enemigo entraba por las puertas, los defensores no se rendían. Se replegaban al donjón, cerraban las puertas y podían aguantar semanas o incluso meses. Pero, ¿cómo entrar? Si te acercas a la base de un donjón normando del siglo XII, notarás algo extraño. No hay puerta. A nivel del suelo, solo hay una pared de piedra de 3, 4, hasta 5 metros de grosor. Sin ventanas, solo estrechas rendijas. La entrada a esta fortaleza casi siempre estaba en el segundo o tercer piso, a la que se accedía por una escalera de madera estrecha y empinada por fuera. En caso de peligro, se podía quemar, cortar o simplemente retirar hacia adentro, si era de cuerda. Más tarde, con la complejidad de la arquitectura, se comenzó a cubrir la escalera con una estructura de piedra, un refuerzo que también tenía que ser asaltado. La esencia permanecía. Para entrar en la casa del Lord había que elevarse. Esto hacía imposible usar un ariete contra la puerta principal. Simplemente no podrías arrastrar un tronco de muchas toneladas por una inestable escalera de madera a 10 metros de altura. El interior del donjón seguía una estricta jerarquía. Era un modelo vertical de la sociedad feudal. El nivel más bajo, el sótano, a menudo no tenía salida al exterior. Solo se podía acceder a través de una trampilla en el techo, bajando por una cuerda o una escalera de mano. Allí reinaba la eterna oscuridad y el frío. A pesar de las leyendas, rara vez se mantenían prisioneros allí, ya que el lugar era demasiado valioso para ser una cárcel. Era un almacén estratégico donde se guardaba lo más preciado: carne salada, granos, vino, armas y, por supuesto, oro. Las gruesas paredes actuaban como un termos, manteniendo una temperatura baja y permitiendo una mejor conservación de los productos. Quien controlaba el sótano, controlaba la vida de la guarnición. Encima, estaba el piso destinado a la guarnición y los sirvientes, donde vivían los guardaespaldas del Lord, los más leales, la élite del ejército. Muchas veces allí se encontraba también la cocina, si no se había trasladado al patio, y el comedor común. Más arriba estaban los aposentos del Lord y su familia. Cuanto más subías, más grandes se volvían las ventanas, más lujosa era la decoración y más cálidas, en la medida de lo posible en piedra, las habitaciones. En la parte más alta se solía habilitar un solarium, una habitación solar para mujeres y niños, y una pequeña capilla para que el Lord pudiera rezar sin tener que bajar a la plebe. El techo del donjón era la última línea de defensa. Desde la plataforma plana, rodeada de merlones, los arqueros podían disparar sobre todo el patio. Si el enemigo tomaba el patio, quedaba atrapado. Desde 30 metros de altura, flechas y piedras caían sobre él, sin lugar para refugiarse. Esta inexpugnabilidad también tenía una razón psicológica. El castillo no solo se construía para protegerse de enemigos externos. La política medieval era sucia e inestable. Los lords a menudo contrataban mercenarios para proteger las murallas. Pero ¿quién asegura que un mercenario, al que le han retrasado en salario, no abrirá las puertas al enemigo? ¿O que los campesinos no se rebelarán? El donjón era la respuesta arquitectónica a este miedo. La estructura de la torre permitía al Lord y su familia encerrarse y defenderse también de su propia guarnición.
Las gruesas paredes y la entrada elevada hacían del donjón inaccesible incluso para quienes ya estaban dentro. Se conocen casos de lords que permanecieron en el donjón mientras su corte era saqueada por soldados rebeldes, sin que pudieran hacer nada. Sin embargo, la vida dentro de esta caja de piedra estaba lejos de ser un cuento de hadas. El mayor inconveniente era el grosor de las paredes. 4 metros de piedra protegen contra los arietes, sí, pero piensa lo difícil que sería romper una ventana en una pared así. Aunque el tramo exterior sea lo suficientemente ancho, la luz tiene que atravesar un largo túnel de piedra. Esto generaba un ambiente de penumbra constante en el donjón. Incluso en pleno día, se necesitaban antorchas y velas para iluminar las habitaciones. Y donde no hay sol, siempre hay humedad. El moho acompañaba eternamente a los habitantes del donjón, cubriendo tapices, ropa y cinturones de cuero. Para combatir la humedad, las chimeneas ardían continuamente, pero eso provocaba otro problema: el humo. La ventilación en los primeros castillos era primitiva, y el humo irritaba los ojos tanto como a los enemigos en los túneles. La claustrofobia es quizás el sentimiento que podría experimentar una persona contemporánea al estar en un donjón. Es un pozo vertical cerrado. Las estrechas escaleras de caracol que unían los pisos eran tan angostas que 2 personas apenas podían cruzarse. Y esto también se realizó con intención. Si el enemigo lograba entrar, la batalla se convertía en una masacre en las escaleras. Aquí los ingenieros emplearon, posiblemente, los trucos de defensa interna más conocidos, de los que nos pediste hablar. La escalera de caracol del castillo no era solo un medio para ascender. Era una espiral mortal, diseñada con frío cálculo. Imagina la situación. Lo peor ya ha sucedido. Las murallas exteriores han caído, el patio está tomado, y la pesada puerta del donjón está hecha astillas. Los soldados enemigos irrumpen en la torre principal. Parecía que todo había terminado para los defensores. Pero en ese momento, comienza la fase más cruel y sangrienta de la batalla, para la cual los arquitectos se habían preparado con un cinismo particular. La lucha se traslada a las escaleras. Aquí, se revela que la escalera no es solo un medio para subir de un piso a otro. Es una herramienta genial, diseñada para convertir la ventaja numérica del enemigo en su debilidad. En los castillos rara vez se construyen rampas anchas, como las que vemos en los palacios modernos. Las escaleras en los donjons son espirales de piedra, enroscadas en el grosor de las paredes. Esta espiral tiene una dirección específica. En la mayoría de las fortalezas medievales, gira en sentido horario al subir. No es un capricho del albañil ni una moda, es pura biomecánica de combate. En la Edad Media, al igual que hoy, la mayoría de las personas eran diestros. La espada se sostiene en la mano derecha y el escudo en la izquierda. Imagina que eres el atacante que sube por una escalera así. Te elevas en espiral, girando a la derecha. Tu mano derecha con la espada queda presionada contra el poste central, la parte más estrecha de los escalones. No tienes espacio para moverte. Para atacar, necesitas torcer la muñeca de forma antinatural o asomarte hacia adelante, exponiéndote a un golpe. Mientras tanto, tu escudo a la izquierda se apoya contra la pared exterior, dificultando el movimiento. Estás limitado, torpe y atrapado. Ahora piensa como el defensor que desciende desde arriba hacia el enemigo. Para él, la situación es un espejo. Al descender, la curva de la pared a su derecha le da un espacio máximo para un golpe. Su escudo a la izquierda protege su torso de los ataques desde abajo. Él controla la situación. Un caballero experimentado en una escalera así podría contener a una docena de atacantes durante horas, porque solo se acercan uno a uno. Existen relatos sobre la familia Kerr de Escocia, que supuestamente construía escaleras en sentido antihorario porque había muchos zurdos. Los historiadores debaten si era una estrategia o una leyenda, pero el hecho de que la historia exista confirma que la dirección de la espiral era vital. Pero la geometría de la curva no es todo. Los escalones mismos eran trampas. Si miras atentamente tus pies en antiguos castillos no restaurados, notarás que los escalones frecuentemente tienen diferentes alturas. 5 escalones normales. El sexto es 5 centímetros más alto. El séptimo más bajo. El octavo muy inclinado. Esto puede atribuirse a errores de los constructores o la subsidencia del terreno,
pero la irregularidad aparece en lugares estratégicos y no es casual. Estas son las famosas escaleras trampa. Se contaba con la memoria muscular y las condiciones de combate. Los habitantes del castillo, guardias y sirvientes, subían esas escaleras día tras día durante años. Sus piernas se acostumbraron al ritmo. 1, 2, alto, bajo. Podían bajar con los ojos cerrados. El enemigo, en cambio, venía aquí por primera vez. Imagina un ambiente tenso. Penumbra, antorchas humeantes o apagadas, gritos, el choque del acero, la adrenalina en aumento. El atacante corre hacia arriba, contando con el ritmo habitual del paso, y de repente, su pie encuentra un obstáculo donde no debería estar, o se hunde en el vacío. Un instante de pausa, pérdida de equilibrio, mirada hacia abajo, y en ese momento el defensor de arriba inflige un golpe mortal. En un combate cerrado, la pérdida de equilibrio es igual a la muerte. La estrechez era un arma. El ancho del paso rara vez superaba 1 metro. Esto significaba que el enemigo no podía usar su ventaja numérica. No importa si hay un ejército de 1000 personas en la parte inferior. En las escaleras deben avanzar en fila india. Los de atrás presionan a los de adelante, creando una congestión. Si matan al de adelante, su cuerpo cae sobre el siguiente derribándolo. Un embotellamiento de cuerpos vivos y muertos podía bloquear el paso durante mucho tiempo. Además, la escalera en espiral funcionaba como una chimenea. Si los defensores entendían que no podían resistir en el piso inferior, podían encender un fuego arriba, creando una cortina de humo denso, o intentar ahumar a los que subían si había suficiente corriente. En algunos castillos había sorpresas más sofisticadas, escalones de madera que se podían quitar rápidamente, dejando un abismo detrás de los atacantes, o barandillas que terminaban repentinamente. Cada tramo, cada plataforma entre pisos se convertía en una línea de defensa. El castillo no se rendía completamente, tenía que ser tomado habitación por habitación, piso por piso, pagando con sangre por cada escalón. Por eso, el asalto al donjón a menudo terminaba no en un heroico combate, sino en un bloqueo. Los atacantes comprendían que entrar en esa trampa era un suicidio y preferían bloquear las salidas y esperar a que el hambre o la sed hicieran su trabajo. Pero mientras no había enemigo en las puertas, los habitantes del castillo tenían otro enemigo, más aterrador y persistente, del que no ayudaban ni espadas ni escaleras ingeniosas. Este enemigo se infiltraba a través de los muros más gruesos y agotaba a las personas más que cualquier asedio: el frío. Y para sobrevivir a esta lucha, se necesitaban soluciones de ingeniería completamente diferentes. Si pudiéramos preguntar a un habitante de un castillo medieval cuál era su mayor enemigo, probablemente no mencionaría a los ballesteros franceses ni a los asaltantes escoceses, sino al frío. Nosotros, que vivimos en casas cálidas con calefacción central, apenas podemos imaginar la penetrante y húmeda rigidez de aquellos inviernos. La piedra es un material magnífico para protegerse de flechas y fuego, pero desde el punto de vista térmico, es un desastre. Las gruesas murallas de piedra tienen una enorme inercia térmica, absorben el calor del aire y de los cuerpos, pero lo devuelven con mucha reluctancia. En invierno, las paredes se congelaban. Incluso si afuera la temperatura subía, el frío persistía dentro del castillo durante semanas, porque toneladas de piedra continuaban irradiando el frío acumulado durante meses de heladas. El centro de la lucha por el calor era el gran salón, el espacio más grande y ostentoso del castillo, donde se celebraban banquetes, se hacían juicios y se recibía a los invitados, y donde también se intentaba no morirse de frío. En los castillos de los siglos XI y XII, la calefacción era primitiva pero efectiva. En medio del salón había un enorme fogón abierto, sin chimenea, de donde el humo subía hacia las altas vigas, saliendo por un orificio especial. Este sistema tenía un gran inconveniente. El humo llenaba el salón de una bruma irritante, que hacía que la ropa y la comida olieran a leña. Pero el fogón también distribuía calor en todas direcciones, permitiendo que muchos se reunieran a su alrededor. Sin embargo, a medida que los castillos crecían en altura y aparecieron segundos y terceros pisos, no se podía hacer un fuego en medio de un piso de madera.
Entonces se trasladó el fuego a las paredes y así nació la chimenea. Aunque hoy consideramos las chimeneas como símbolo de confort, las primeras eran más bien bombas de ventilación, con conductos anchos que dejaban escapar no solo humo, sino también un 80% del calor. Su eficiencia era muy baja. Había un dicho que decía, delante de la chimenea se calienta la cara, pero la espalda se enfría. Y esto era cierto. Una persona de pie junto al fuego podía quemarse por delante, mientras que la parte trasera de su capa se helaba. La radiación de calor solo alcanzaba un pequeño sector, dejando el resto del salón helado. En las crónicas históricas hay detalles sorprendentes, como la descripción de cómo el vino se congelaba en las copas durante los banquetes de invierno, o cómo la tinta se congelaba en la pluma del escriba si estaba cerca del fuego. El frío era tan intenso que las personas no se quitaban la ropa de abrigo. Sombreros, capas de piel, guantes de lana eran el código de vestimenta habitual para la cena con el Lord. Para mantener el calor, no solo se usaba el fuego, sino también textiles. Los famosos tapices medievales que adornaban las paredes de los castillos ricos no eran solo decoración, eran aislamiento térmico. Estos tapices se colgaban a cierta distancia de las paredes, creando una capa de aire que impedía que la fría piedra enfriara el aire del salón. Sin alfombras en las paredes, calentar un castillo de piedra era prácticamente imposible. El suelo también se aislaba. Aún no se conocía el parquet, así que las losas de piedra o la tierra compactada se cubrían con una capa gruesa de caña o paja, a veces con hierbas aromáticas como lavanda o menta para enmascarar olores. Esta alfombra de paja servía como aislante, protegiendo los pies del suelo helado, aunque no se cambiaba con la frecuencia necesaria, con lo que en las capas inferiores se desarrollaba una vida no muy agradable de sobras, insectos y ratones. Otra calamidad eran las corrientes de aire. En la Edad Media, el vidrio para ventanas era un lujo solo para reyes y templos, y generalmente en pequeñas y opacas piezas de vitrales. La mayoría de las ventanas en los castillos eran agujeros en las paredes, cubiertos con contraventanas de madera. La historia militar ama contar relatos de heroicos asaltos, estruendo de arietes y silbido de flechas. Pero las estadísticas son obstinadas y aburridas. Al analizar la caída de grandes fortalezas medievales, se revela que la mayoría no fue tomada por la fuerza. Fueron asfixiadas. La arma más terrible no era el trabuco, capaz de lanzar piedras de 100 kilos, sino el hambre. Un castillo es un organismo enorme y voraz. Incluso en tiempos de paz, la guarnición, la familia del señor feudal y los sirvientes sumaban entre 50 y 150 personas. Para que esa multitud simplemente pudiera funcionar, necesitaban cientos de kilos de comida al día. En caso de asedio, cuando las murallas se llenaban de refugiados, el conteo de comensales llegaba a miles. Por eso, la cocina y los almacenes eran estratégicos, su importancia superando incluso el grosor de los muros. La cocina medieval del castillo era un lugar que un inspector de incendios actual cerraría en un segundo, después de encanecer de horror. Era el reino del fuego abierto. A menudo se construía como un edificio aparte en el patio o totalmente de piedra, con altos techos abovedados, para que, si ocurría un incendio, y ocurría, solo se quemara la comida y no todo el castillo. Dentro, la atmósfera era infernal. Si en el gran salón la gente temblaba de frío, aquí se moría de calor. Las chimeneas eran de tamaño ciclópeo. En la de la cocina se podía asar no solo un lechón, sino un buey entero. No es una metáfora. Los asadores eran tan pesados que se giraban con mecanismos o trabajadores especiales. Existía incluso una raza de perros llamados perros de asador, que se colocaban en una rueda similar a la de una ardilla y corrían durante horas girando el cuerpo sobre el fuego. El menú del castillo dependía de la temporada, pero el principal problema siempre era la conservación de los alimentos. No existían refrigeradores. El hielo no alcanzaba para todos. Por eso, la logística alimenticia giraba en torno a un solo conservante, la sal. En otoño, generalmente en noviembre, se realizaba el sacrificio masivo de ganado. No había cómo alimentar a los rebaños en invierno. El heno era caro y necesario para los caballos de guerra. Por ello, miles de cerdos, vacas y ovejas eran sacrificados. La carne se cortaba en trozos y se almacenaba en barriles, espolvoreada con sal gruesa. Durante todo el invierno y la primavera,
los habitantes del castillo comían carne salada. Era carne dura, grisácea y fibrosa, que antes de cocinarse debía remojarse en agua durante horas para desprender un poco de sal. El sabor de esa comida se hacía rápidamente monótono, pero la elección era simple: carne salada o muerte por hambre. La carne fresca era un privilegio del Lord y sus invitados, mientras que la guarnición se conformaba con el contenido de los barriles. La segunda base de la supervivencia era el pan, pero no el esponjoso y blando que conocemos hoy. En el castillo se horneaba pan de dos tipos: uno blanco, tamizado, para la mesa de los señores, y un pan grueso y oscuro, hecho de una mezcla de trigo, centeno y cebada, para los demás. El pan asumía también un rol inesperado. Era un plato. En la Edad Media, los platos eran una rareza. En lugar de ellos se utilizaban tranchers, grandes rebanadas de pan duro, cortadas de un pan horneado días atrás. En esas rebanadas se colocaba carne y se vertía una salsa espesa. El pan absorbía la grasa y los jugos, volviéndose blando. Al final de la comida, el Lord podía comer su trencher empapado en salsa si tenía hambre, pero a menudo se lo daba a los pobres en la puerta o lo tiraba a los perros bajo la mesa. Era un recipiente biodegradable desechable. Pero para hornear pan se necesita grano. Y el grano es la carga más caprichosa del mundo. Los graneros del castillo eran objeto de atención extrema. Los principales enemigos eran la humedad y los ratones. Si el techo goteaba y el grano se humedecía, se producía ergot, un hongo que causa un terrible envenenamiento conocido como fuego de San Antonio. Las personas podían enloquecer por alucinaciones y desarrollar gangrena en las extremidades. Envenenar a su propia guarnición con pan mohoso era una posibilidad real. Por eso, el grano se revisaba constantemente, y los gatos en los castillos eran tan valorados como los buenos arqueros. Todo se lavaba con cerveza o vino diluido. A pesar del mito, las personas de la Edad Media bebían agua y sabían perfectamente cuál era potable y cuál no. Pero la cerveza era preferible por otra razón. Eran calorías líquidas. Una bebida alcohólica débil, densa y nutritiva proporcionaba la energía necesaria para el trabajo físico en el frío. Una persona en el castillo bebía de 2 a 4 litros de cerveza al día, y eso no se consideraba embriaguez, sino parte de la dieta, como la sopa. Las reservas se calculaban con precisión matemática. El castelano del castillo, el administrador, debía saber: si el asedio duraba 6 meses, ¿alcanzarían las leñas para los hornos? Si se acababan las leñas, no podríamos hornear pan. Si no horneamos, comenzará un motín. La primavera era el momento más aterrador. El llamado corte del hambre. Las reservas antiguas de grano y carne se agotaban, mientras que la nueva cosecha todavía estaba en la tierra. Precisamente en primavera, los castillos eran más vulnerables. Bastaba con que los asediadores cortaran caminos y esperaran un par de semanas. Toda esta gigantesca máquina de consumo operaba en una sola dirección. Toneladas de carne, pan y verduras fluían por las puertas, pasaban por la cocina y llegaban a los estómagos de cientos de personas. Y, inevitablemente, por las leyes de la fisiología, debían salir del organismo. Aquí llegamos, quizás, al tema más delicado pero ingeniosamente complicado de la vida en el castillo. ¿Qué se hacía con los desechos de cientos de hombres atrapados en una caja de piedra? ¿Cómo construir un inodoro que no convirtiera la fortaleza en un vertedero y no matara a todos con su olor? Los ingenieros medievales encontraron una solución que era, a su manera, ingeniosa y también traía beneficios económicos. Cuando leemos novelas históricas, la palabra guardarropa se asocia con un armario lleno de elegantes vestidos y capas de piel. Pero si hubieras visitado un castillo del siglo XIII y preguntado dónde estaba el guardarropa, te habrían llevado no a un vestidor, sino al baño. Esta es una de las más sorprendentes curiosidades lingüísticas de la historia. La palabra actual que usamos para el baño proviene del lugar donde colgaban la ropa, y esta relación no es accidental. Está determinada por la dura realidad del hogar medieval. El baño en el castillo era un auténtico desafío ingenieril. Imagina una pared vertical de 20 metros de altura, y necesitas que los desechos de 200 individuos
caigan sin manchar la pared ni debilitar el mortero. La solución fue un mirador, una pequeña estructura de piedra que sobresale de la pared, colgando sobre el abismo. Dentro era un estrecho espacio de piedra, con un banco de piedra o madera, con un agujero en lugar de inodoro. No había sifones, ni agua, ni tuberías, solo gravedad. Todo lo que caía por el agujero iba directamente al fondo, al pie de la pared o al foso. Esta razón explica por qué los baños no estaban uno encima del otro en diferentes pisos, a menos que tuvieran un conducto en común que bajara por la pared. Si no, el resultado de un baño en el tercer piso podría volar por la ventana del segundo, algo que definitivamente no alegraría a sus habitantes. ¿Y por qué guardaban la ropa allí? La respuesta está en el olor. Los vapores de la fosa del baño estaban llenos de amoníaco. Para el olfato humano era desagradable, pero tolerable. Sin embargo, para los insectos era letal. En la Edad Media, la polilla era la principal amenaza para la ropa costosa. Las capas de lana, los paños, las pieles, todo eso costaba una fortuna. Una capa de lujo podía valer lo que ganaba una pequeña aldea en un año. No se podía permitir que una polilla devorara tal tesoro. No existían insecticidas. Por lo tanto, los nobles colgaban sus mejores prendas directamente en el baño, en ganchos sobre o junto al agujero. Los vapores del amoníaco eliminaban polillas, pulgas y piojos, desinfectando la tela. Claro que la ropa adquiría un olor peculiar, pero en un mundo donde no se bañaban a diario, eso era un mal menor. Y el olor se disipaba al viento más rápido de lo que las polillas podían causar daño. A menudo, el baño era el lugar más cálido del castillo, después de la cocina. Era un espacio pequeño que se calentaba rápidamente con el calor corporal. Además, la descomposición en el pozo de abajo generaba calor que subía por el conducto. En los fríos inviernos, cuando el agua se congelaba en la habitación, el guardarropa se convertía en un acogedor refugio. A menudo, las personas pasaban mucho tiempo allí, leyendo o simplemente buscando calor. En cuanto a la privacidad, esta no existía como la entendemos hoy. En los grandes baños de guarnición podía haber varios agujeros juntos, sin ninguna partición. Los soldados se sentaban codo a codo, comentando noticias y órdenes. Incluso un rey podía tener un compañero en el baño. Existía un puesto en la corte, alguien que acompañaba al rey al baño y lo entretenía con conversación o le pasaba un paño para limpiarse. Esto se consideraba un gran honor y un signo de especial confianza. Hablando de higiene, el papel higiénico no existía. Las personas adineradas utilizaban trozos de tela de lana o lino que luego lavaban. La guarnición y los sirvientes usaban lo que encontraban: paja, heno o musgo. El musgo era bastante popular por ser suave y tener ligeras propiedades antisépticas. En los gastos del castillo a veces se encontraban compras de musgo para el noble. Sin embargo, todo este sistema tenía un final desagradable. Todo lo que caía se acumulaba. Si el baño iba directamente al foso con agua, el problema se solucionaba, ya que la corriente se llevaba los desechos, aunque envenenaba el agua de los vecinos ríos abajo. Pero si el foso estaba seco, o el baño desaguaba simplemente a la ladera, se formaba un hediondo montón al pie de la pared. La estética era un problema en sí. Esta pila era un regalo para espías y merodeadores enemigos. Con el contenido de las letrinas, se podía deducir cuántas personas había en el castillo, en función del volumen, qué comían, si había hambre, y si había enfermos. La disentería se notaba de inmediato. Además, la fosa del baño era el talón de Aquiles de la defensa. Era un tubo directo hacia el interior de la fortaleza. Naturalmente, escalar por un conducto resbaladizo y maloliente de medio metro de ancho era algo para locos. Pero la historia muestra ejemplos de castillos que cayeron de esta manera. Durante el asedio a Château Gouillard, se dice que los franceses entraron a través del sistema de desagües. Aunque los historiadores debaten si era un baño o una ventana de capilla, la leyenda del asalto por el baño perdura por alguna razón. La limpieza de las fosas era uno de los trabajos más despreciados, pero también uno de los mejor pagados. Esta labor la realizaban los enguijados o trabajadores nocturnos. Les pagaban bien, pues el riesgo de asfixiarse con los vapores de metano o contraer infecciones era enorme.
Las fosas se limpiaban solo de noche para no incomodar a los nobles con la vista y el olor. Los residuos se utilizaban en los campos como valioso fertilizante. Así, el guardarropa era un nudo clave en el ecosistema del castillo. Protegía la ropa, brindaba calor y resolvía problemas sanitarios. Pero también generaba el principal problema ecológico del castillo: el riesgo de contaminar el agua. Si los desechos se filtraban a las aguas subterráneas o caían en un pozo, la fortaleza inexpugnable se convertía en una tumba masiva sin disparos. Cualquier comandante experimentado de la Edad Media conocía la dura matemática de la supervivencia. Una guarnición sin comida podía resistir un mes, o incluso 2, alimentándose de caballos, ratas y correas de cuero. Una guarnición sin agua se rendiría en 3 días, o moriría. Por eso, cuando los ingenieros diseñaban un castillo, no comenzaban por las murallas ni por las torres. Comenzaban buscando agua. El pozo era el eje de la vida en la fortaleza, y crear esta fuente a menudo era una tarea técnica más complicada que construir el propio donjón. Un castillo ideal se ubica en una alta roca, pero el agua se encuentra abajo, al pie, en capas freáticas. Para acceder a ella, los constructores perforaban el duro granito hasta una profundidad de 50, 80 y a veces más de 100 metros. Esta es la altura de un moderno rascacielos de 30 pisos, pero al revés, hacia abajo. Este trabajo era infernal. Los mineros trabajaban en espacios reducidos, a la luz de una vela, con pico y barra. El principal peligro no era el derrumbe, sino la asfixia, ya que el dióxido de carbono se acumulaba a esas profundidades. Los trabajadores llevaban una jaula con un pájaro o vigilaban la llama de la vela. Si comenzaba a debilitarse o a cambiar de color, debían ascender de inmediato o morirían sin darse cuenta. Para proporcionar aire en el fondo, se usaban fuelles de herrero y largas mangueras de cuero. La perforación de un pozo así podía tardar de 5 a 10 años, más que la construcción de las murallas. El resultado, no obstante, justificaba todo. Un pozo que se alimenta de manantiales subterráneos era independiente del mundo exterior y no podía cerrarse desde afuera. Pero había que protegerlo desde adentro. La boca del pozo siempre se reforzaba con piedra y a menudo se cubría con un pequeño edificio o torre. Esto no era por estética, sino para proteger el agua de basura, suciedad o, peor aún, cadáveres. Envenenar un pozo era la forma más fácil de terminar un asedio. Si un espía o traidor lograba lanzar un saco de carne en descomposición o un cadáver de animal al pozo, el agua se convertía en veneno. Limpiar un pozo de 100 metros de profundidad durante un conflicto era imposible. La guarnición solo tenía la opción de morir de cólera o abrir las puertas. Por esta razón, el acceso al pozo estaba estrictamente regulado. En tiempos de paz, el agua se utilizaba moderadamente para necesidades técnicas, lavado y cocina. Se bebían, como recordamos, cerveza y vino. Pero durante un asedio, cuando los barriles de alcohol se vaciaban, el agua se volvía más valiosa que el oro. ¿Qué hacer entonces si la roca es tan dura que no se puede perforar? ¿O si la capa freática es inaccesible? Los ingenieros pasaban al plan B, las cisternas. El castillo se convertía en un gigantesco embudo para recoger agua de lluvia. Los techos de las torres y edificios se inclinaban hacia adentro. Un sistema de canaletas, a menudo hechas de plomo, recogía cada litro de humedad celeste y lo dirigía a enormes depósitos subterráneos. El plomo, por cierto, daba un sabor dulce al agua y lentamente envenenaba a los habitantes del castillo, pero en la Edad Media no se conocía este hecho. Sin embargo, sabían sobre filtración. El agua de los techos no entraba directamente a las cisternas, sino a través de capas de arena y grava, lo que la limpiaba de suciedad, hojas y excremento de aves. Las cisternas se revestían con una mezcla especial impermeable, cemento romano, con adición de tejas trituradas y aceite, para que el agua no se filtrara a través de las grietas de la piedra. En algunos castillos, estos depósitos eran del tamaño de una piscina. Sin embargo, el agua de lluvia tenía un inconveniente fatal. No se renovaba. Era un suministro estancado. En el calor, el agua en la cisterna comenzaba a florecer,
apareciendo larvas de mosquito y algas. Estamos acostumbrados a pensar que la riqueza es poder disfrutar de la soledad. Para nosotros, el lujo implica tener un dormitorio separado, aislamiento acústico, una cerca alta y un cartel de propiedad privada. Sin embargo, si aplicamos estos estándares a un señor feudal medieval, nos sorprende encontrar que vivía una vida llena de público y casi sin espacio personal. En el castillo, la soledad no era un signo de riqueza, sino de exclusión. Si estaba solo, no tenía sirvientes, amigos ni estatus. Un rey o un duque nunca estaban solos, ni siquiera al dormir. Las habitaciones personales del propietario del castillo, llamadas solarium, provenían del latín sol. Normalmente, estas se situaban en los pisos superiores del donjón o en una torre orientada al sur, para captar la máxima luz y calor del sol. Eran una sala de estar, oficina y dormitorio todo en uno. Aquí, a diferencia del humeante gran salón, todo estaba relativamente limpio. En el suelo había esteras trenzadas o incluso alfombras. Las ventanas, probablemente, estaban vidriadas, un lujo poco común. El vidrio dejaba pasar la luz y evitaba el viento, creando un efecto invernadero. Aquí las mujeres de la familia pasaban la mayor parte del día bordando, leyendo o gestionando el hogar. El elemento central del solarium era la cama. No era solo un mueble, sino una gran estructura que costaba lo que una pequeña casa. La cama era desmontable. Cuando el señor se mudaba de un castillo a otro, la cama lo acompañaba. Esta cama tenía un detalle importante: un dosel con pesadas cortinas de lana o terciopelo. En las películas, los doseles aparecen como elementos decorativos. En realidad, eran una forma de controlar el clima y la única frontera de privacidad. Por la noche, cuando el fuego en la chimenea se apagaba y la habitación enfriaba, el dosel mantenía un microclima caliente, gracias a la respiración de quienes dormían. Era una habitación dentro de la habitación. Meterse bajo las cobijas en un dormitorio helado era complicado, así que la cama se calentaba antes de usarla. Los sirvientes calentaban las sábanas con sartenes con carbón en un palo largo, o ponían piedras calientes envueltas en tela a los pies. Pero, ¿quién dormía en esa habitación? No solo el señor y su esposa. El concepto de dormitorio conyugal como espacio íntimo surgió mucho después. En la Edad Media, en el solarium, directamente en el suelo o en bancos bajos, dormían los sirvientes, camareras y pajes. Un sirviente debía estar siempre disponible. Si el señor quería beber, ajustar las cobijas o pedir un orinal, el sirviente debía actuar al instante. Un guardaespaldas a menudo dormía justo en la puerta, para que nadie pudiera entrar sin sortearlo. Así, incluso los momentos más íntimos de la vida feudal ocurrían ante testigos. Vestirse, lavarse y mantener relaciones conyugales sucedían en presencia de sus personas. Se creía que los sirvientes eran como muebles, sin derecho a mirar y juzgar, pero observaban y escuchaban todo. No existían secretos en el castillo. Un ritual especial era el baño. A pesar del estereotipo del medievo sucio, la aristocracia se bañaba y lo hacía con gusto, aunque con poca frecuencia. El problema no era el deseo, sino la logística. Imagina cuántos esfuerzos se necesitaban para llenar una tina de madera con agua caliente en el quinto piso. No había agua corriente. Los sirvientes debían calentar el agua en la cocina en enormes calderas. Luego, una cadena de personas debía apresurarse para que el agua no se enfriara, subiendo por una escalera en espiral a 30 metros de altura. Esto requería cientos de litros y horas de trabajo agotador. Por eso, el baño era todo un evento. A menudo toda la familia se bañaba en el mismo agua. Primero el señor, luego la esposa, después los hijos y al final, tal vez, algunos de los sirvientes. La tina se revestía por dentro con sábanas para evitar astillas. Se añadían pétalos de rosa y hierbas al agua, más por desinfección y aroma que por romanticismo. El señor podía recibir invitados mientras se bañaba, lo que no se consideraba inapropiado. Al contrario, demostraba estatus. Miren, puedo gastar leña y el trabajo de mis sirvientes por el bien de la limpieza. El mobiliario del solarium era escaso. Había pocos armarios. La ropa se guardaba en cofres. El cofre era un objeto versátil. Transportaba cosas, se sentaban en él, se dormía en él y se usaba como mesa.
Las sillas eran raras y un símbolo de poder. De ahí la expresión presidente, el que se sienta frente a todos. Hasta en un rico solarium podía haber solo una silla para el propietario. Los demás se sentaban en bancos o cojines en el suelo. Las paredes, al igual que en el salón principal, estaban cubiertas de tapices. Pero aquí eran más brillantes, con escenas de amor, caza o hazañas de ancestros. Eran cómics medievales y televisión al mismo tiempo. Al observar los detalles, se podían pasar largas veladas con luz de velas. Las velas también eran un símbolo de riqueza. Las de cebo manchaban y olían a carne quemada. Las de cera, en cambio, olerían a miel y ardían limpias, pero eran costosas. En el solarium del señor ardía cera. Todo este sistema de comodidad dependía de muchas personas invisibles. El castillo era un hormiguero, donde cada uno cumplía una función para sustentar la vida de la élite. Pero si los pisos superiores eran un mundo de luz y calor relativo, los niveles inferiores de la torre generaban las leyendas más sombrías. Es momento de bajar a las mazmorras y descubrir. La palabra mazmorras evoca en nosotros una imagen concreta, influenciada por novelas góticas y películas de terror. Imaginamos húmedos recintos de piedra, colgados de cadenas oxidadas, un potro en la esquina, esqueletos encadenados a las paredes y un verdugo afilando su hacha. Si hoy visitan un castillo turístico, seguramente les mostrarán habitaciones como estas, diseñadas para entretener al público. Pero si quitamos la utilería y revisamos los planos arquitectónicos de los siglos XII o XIII, veremos un panorama diferente. Las mazmorras de los castillos eran demasiado valiosas para usarlas como cuartos de terror. En el 90% de los casos, lo que los turistas creen que es una prisión era solo un sótano. Recordemos la construcción del donjón. El nivel más bajo, hundido en la tierra o excavado en la roca, tenía las paredes más gruesas y la temperatura más estable. Era el refrigerador ideal. Y no mantenían prisioneros, sino inversiones. Barricas de vino caro, que se estropeaba por el calor. Reservas de carne salada. Cofres de plata y recaudaciones fiscales. Tejidos, armas, herramientas. La planta baja era la base de la economía del castillo. La única entrada solía ser un aljibe en el techo, al que se accedía con una escalera desplegable. Esto no se hacía para que los prisioneros no escaparan, sino para evitar que entraran ladrones. Era una caja fuerte, no una prisión. Entonces, ¿por qué creemos tanto en las mazmorras? Porque sí había prisiones en los castillos, pero funcionando de manera muy diferente a las instituciones correccionales modernas. En la Edad Media, la prisión no era un castigo en sí. La idea de encerrar a una persona durante 5 años por robo parecía absurda y derrochadora para un jurista medieval. El criminal debía ser ejecutado, mutilado, cortarle una mano o una oreja, o multado. Nadie iba a alimentar y dar de beber a un vago durante años. La prisión era solo un lugar de detención temporal, donde el acusado aguardaba juicio o ejecución unos días. Para eso valdría cualquier granero o sótano. Los VIPs eran una excepción. Caballeros, varones o príncipes capturados en guerra, pero tampoco eran dejados a descomponer en húmedos agujeros. Un prisionero vivo y sano es un cheque andante por una gran suma. Se puede obtener un rescate por él. Un prisionero muerto o enfermo no vale nada. Así que los prisioneros de alta posición eran mantenidos en condiciones de arresto domiciliario. Se les podía asignar una habitación en una torre, a menudo con chimenea. Se les permitía pasear por las murallas bajo vigilancia, se les alimentaba bien y hasta se les permitía recibir visitas. La vida de ese prisionero poco difería de la de un huésped, excepto en que no podía irse hasta que su familia enviara un cofre con oro. Sin embargo, había un lugar en los castillos que realmente merecía el nombre de Cuarto del Terror. Y era más aterrador que cualquier potro, porque mataba no por dolor, sino por desesperanza. Esto era el oubliette. El nombre proviene del verbo francés oublier, olvidar. Era la fosa del olvido. Arquitectónicamente, el oubliette consiste en una mazmorras en botella. Es un estrecho pozo de piedra de 5 a 6 metros de profundidad. La entrada es solo a través de un pequeño orificio en el techo, cerrado con una pesada reja o piedra. No se podía bajar por escaleras,
ya que las paredes se ensanchan hacia abajo, como una botella. Simplemente se arrojaba a la persona adentro. En el oubliette no había nada. Ni luz, ni muebles, ni baño. El prisionero se sentaba en completa oscuridad, en el suelo húmedo, a menudo entre excrementos y restos de aquellos que habían estado antes que él. La comida, una corteza de pan y agua, se lanzaba desde arriba una vez al día, y a veces se olvidaban. Aquí se colocaban aquellos a los que el Señor quería hacer desaparecer, pero que por alguna razón, política o religiosa, no podían ser ejecutados públicamente. Aquí una persona se quebraba psicológicamente. La privación sensorial, el frío, el hambre y la completa incertidumbre volvían locos más rápido que las torturas físicas. La persona en el oubliette dejaba de existir para el mundo incluso antes de su muerte física. Afortunadamente, tales botellas eran raras y solo se encontraban en castillos grandes y ricos. La mayoría de los pequeños feudales resolvían las cosas de manera más sencilla. Una soga y un árbol costaban menos que un saco de piedra. Otro mito son los pasadizos secretos. En el cine, en cada castillo hay un botón secreto que abre un túnel que lleva al bosque a 3 kilómetros. En realidad, construir un túnel subterráneo es un gran trabajo de ingeniería que no puedes ocultar de los trabajadores y vecinos. Los pasadizos secretos, o perternas, existían, pero eran cortos y prosaicos. Normalmente era una pequeña puerta discreta en la pared, en algún rincón escondido del foso o detrás de un arbusto. Permitía a un mensajero salir del castillo sin ser visto o dejar entrar a un pequeño grupo de refuerzos. Pero generalmente no se construían galerías subterráneas kilométricas con antorchas. Eso era demasiado caro y peligroso. Si el enemigo encuentra un túnel así, entrará al castillo como si estuviera en su casa. El mazmorras más aterrador para la guarnición no eran las salas de tortura, sino sus propios almacenes, cuando estaban vacíos. La vista de un sótano vacío, donde solo quedaba el eco y el excremento de ratas, asustaba a los defensores más que la vista de un ejército enemigo. Así que el fundamento del castillo no era un calabozo de la Inquisición, sino un enorme granero y caja fuerte. Pero ¿quién vigilaba esa caja fuerte? ¿Quién eran las personas que pasaban meses helándose en las murallas, observando el horizonte? A menudo imaginamos a nobles caballeros en brillantes armaduras, pero la realidad del servicio de guarnición era mucho más variada, tosca y mercenaria. Ha llegado el momento de conocer a los hombres de guerra. Cuando vemos películas épicas sobre la Edad Media, observamos murallas repletas de arqueros y patios llenos de tropas marchando. Parece que el castillo siempre ha sido un hormiguero de hombres armados, listos para combatir en cualquier momento. Pero si nos asomáramos a un castillo europeo típico en tiempos de paz, nos llevaríamos una decepción. Veríamos muros vacíos y silencio. La economía de guerra era implacable. Mantener a un soldado profesional costaba mucho. Había que alimentarlo, vestirlo, reparar su armadura y pagarle un salario. Por eso, ningún feudal en su sano juicio mantenía una guarnición completa sin amenaza directa. En tiempos de paz, una gran fortaleza podría ser custodiada por apenas 5 o 10 personas. Generalmente se trataba de un castellan, el administrador designado por el señor, un portero que abría las puertas y cobraba tasas, y algunos guardias que se turnaban para vigilar desde la torre más alta, atentos a incendios o caballeros que se acercaban. El resto de las habitaciones permanecía cerradas y frías. El castillo dormía, ahorrando recursos para su dueño. Pero tan pronto como un mensajero traía noticias de guerra, la fortaleza despertaba. El señor enviaba convocatorias a sus vasallos y la guarnición comenzaba a crecer. ¿Quiénes eran estas personas a las que se confiaba la defensa de las murallas? En la cúspide estaban los caballeros. Sin embargo, su número en la guarnición era muy reducido. Un caballero era una unidad de combate de élite, el tanque de la Edad Media, destinado a embestir en el campo de batalla montado a caballo. En la muralla del castillo, el caballo no servía de nada, y la pesada armadura dificultaba el movimiento por las escaleras. Por eso, dentro del castillo, los caballeros actuaban como oficiales, comandando sectores de defensa, organizando salidas y manteniendo la moral. La mayoría de los defensores profesionales eran sargentos. Eran guerreros experimentados, frecuentemente de la plebe o de la nobleza empobrecida,
que habían hecho de la guerra su oficio. Vestían cotas de mallas, sabían manejar la espada y la lanza, pero, a diferencia de los caballeros, no tenían títulos ni tierras. Los sargentos eran el esqueleto de la defensa. El principal asesino en la guerra del castillo no era el espadachín, sino el arquero. Aquí tuvo lugar una evolución interesante. Si en el campo, los ingleses apostaban por los conocidos arqueros con arcos largos, en la guerra de asedio, el rey era el ballestero. La ballesta es un arma ideal para la defensa de las murallas. El arco requiere espacio. El arquero necesita estar de pie, estirar los hombros y tensar la cuerda, gastando muchas energías físicas. El ballestero, en cambio, podía estar sentado, oculto tras el almena o en el fondo de una saetera. Armaba su mecanismo con una palanca, sin gastar energía muscular, apuntando con calma y presionando el gatillo. La flecha disparada desde una poderosa ballesta de asedio tenía una fuerza de penetración increíble, atravesando cotas de mallas y escudos. El ballestero no necesitaba años de entrenamiento, como el arquero. Podía ser enseñado en unas pocas semanas. Es interesante que las guarniciones a menudo no estaban compuestas por campesinos locales, sino por mercenarios. Existía la práctica de dinero escudo. Un vasallo podía no ir a la guerra y pagar un impuesto. Con ese dinero, el señor contrataba profesionales, ballesteros genoveses, piqueros brabanzones o infantería suiza. Era eficaz, pero peligroso. El mercenario solo es leal mientras suene el dinero. Si el asedio se prolongaba y las arcas se vaciaban, los mercenarios podían negociar con el enemigo y abrir las puertas por un precio doble. La historia conoce cientos de casos de fuertes inexpugnables que se rindieron sin combate porque la guarnición no recibió sus salarios. La vida de la guarnición dentro de un castillo sitiado no tenía nada de heroico. El principal enemigo del soldado era el aburrimiento. El servicio de guardia consistía en horas de espera monótona en un viento helado. La adrenalina de la batalla era cosa rara, el resto del tiempo era rutina. Los arqueólogos que excavan en los cuarteles de guardia a menudo encuentran los mismos objetos: dados, fichas de dominó y piezas de ajedrez toscamente talladas. Los juegos de azar florecían a pesar de las prohibiciones. Los soldados se apostaban sus salarios, ropa e incluso raciones. La disciplina se mantenía por miedo. Las penas por infracciones eran severas. Por dormir en el puesto, podían ser arrojados desde la muralla o azotados casi hasta morir. Por robar comida a sus compañeros, podían perder una mano. En un entorno cerrado, viviendo en constante tensión, los conflictos surgían de inmediato, y las peleas eran reprimidas por los oficiales con gran severidad. Un problema particular eran las mujeres. Oficialmente, no se permitía su presencia en la guarnición, salvo a lavanderas y cocineras. Pero durante largos asedios, la presencia de mujeres se volvía inevitable. Eran esposas de soldados, refugiadas o comerciantes. Los comandantes intentaban regular estas relaciones, pero a menudo hacían la vista gorda, sabiendo que era la única forma de aliviar la tensión de quienes marchaban hacia la muerte. Un dato interesante: la guarnición del castillo solía ser internacional. En una torre podían servir personas que hablaban diferentes dialectos y lenguas. Las órdenes se daban en un lenguaje universal de guerra, una mezcla de términos franceses, alemanes y latinos, comprensibles para cada veterano. Pero el trabajo más aterrador no le pertenecía a arqueros ni espadachines, sino a los zapadores de contratúneles. Cuando los defensores se daban cuenta de que el enemigo estaba excavando un túnel bajo la muralla, comenzaban a cavar su propio túnel para interceptarlo. El encuentro de dos grupos bajo tierra, en un pasaje estrecho y en completa oscuridad, donde no se podía maniobrar, se convertía en una lucha aterradora con dagas, antorchas e incluso dientes. Solo unos pocos sobrevivían a tales combates. Así, la guarnición del castillo no era una hermandad de nobles héroes, sino una dura corporación de trabajadores mercenarios. Vendían su habilidad para matar y su disposición a morir por comida y dinero. El castillo era su lugar de trabajo, su hogar y a menudo su tumba. Sin embargo, en el siglo XV, este mundo establecido de espada y ballesta comenzó a desmoronarse. Un nuevo olor apareció en los campos de batalla: el olor a azufre.
Se acercaba una era que convertiría altos muros de piedra en una mortal trampa para quienes se escondían tras ellos.